Bueno, la pregunta para José Abad, y primero buenas noches, gracias por estar aquí, José. La verdad gusto, que es un lujo Alfredo, tenerlo a ambos. De todas las secuelas que has registrado, tanto en los medios como en la práctica real, ¿cuáles te parece que son las más graves, las más preocupantes, las que hay mayor cantidad en adultos y en jóvenes o en adolescentes? Bueno, vos sabés que desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista de lo psicológico, el tránsito por esta pandemia que aún estamos transitando, si bien se ha aplacado, la pandemia aún persiste, es cierto que se ha aplacado y la cuarentena se ha alivianado afortunadamente, esperemos que con las medidas y la prudencia necesaria. Han aparecido síntomas que son claves, Alfredo, desde la ansiedad inicial, la angustia, con todo el concomitante neurovegetativo que tiene la angustia, ese cuerpo que habla de la ansiedad a través de los trastornos circulatorios, respiratorios, gastrointestinales, en fin, la imaginación de la angustia es infinita. Pero también ha habido cuadros depresivos importantes. Claro. Ha habido, en los cuadros predisponentes, donde ya había una depresión previa, ha habido agudización de esto con con la gravedad que esto implica. Pero ha habido también el inicio de ciertas depresiones que han tenido como disparador a esta enfermedad y se ha combinado con cuadros panicosos. Es muy interesante cómo el cuadro panicoso, que fue una de las reacciones iniciales que vimos en el consultorio a partir de la explosión de esta pandemia, también se sinergizaba con una depresión que complicaba mucho el tratamiento y había que trabajar muchísimas veces cuando había internaciones, no en terapia intensiva, sino con neumonías en determinados sanatorios, aunque sea virtualmente, con el trabajo que había que hacer para poder, digamos, reparar en parte, mejorar, aliviar este cuadro. Entonces tenemos, vos me preguntaste qué es lo que más vimos, ansiedad, angustia, depresión, un sentimiento que tenemos que tener cuidado ahora, que es el de aplastamiento. Porque hay lo que yo llamé el trípode pandemia, hartazgo psíquico, agobio físico y falta de sentimiento de futuro. Esta ausencia de visión de mañana, de porvenir, trae un aplastamiento que es enunciado como un no tengo ganas de nada, tengo un desinterés, estoy como cansado. ¿Qué es lo que está en juego allí? Una vivencia de cómo hago para recuperar la esperanza en el porvenir. ¿Cómo puedo superar el escepticismo que tantas veces frenó la noticia de que esto se terminó? ¿Cómo puedo superar ese escepticismo y poder confiar en un mañana que me permita a mí tener proyecto, que me permita a mí vincularme, que me permita sentir que pronto voy a poder alojar al otro dentro mío y estar alojado dentro de él? Qué interesante. Que me permita sentir que voy nuevamente a poder respirar al lado del otro, abrazar, el cuerpo vuelva a tener presencia. Claro. Es impresionante. Lo veía el doctor Stoll que asentía con la cabeza. Sí. ¿En qué está de acuerdo? ¿Qué quiere complementar? ¿Qué quiere aportar? José es el súper experto y como neurólogos hemos visto exacerbación, empeoramiento de las adicciones, insomnio. Bueno, eso es el tema del sueño. Bueno, pero tiene que ver con lo que dice José. Angustia, depresión asociadas con insomnio. Y un cuadro neurológico funcional se llama cuando no hay una base orgánica, cuando no es real y la persona siente algo muy significativo. Y después de vacunaciones se ha visto personas que desarrollan debilidad, adormecimiento de toda una mitad del cuerpo, como si fuera una lesión del cerebro, como si fuera una ACV, y que duran días o semanas después de la vacunación, lo cual limita, por el temor del paciente, completar la segunda dosis, pero esto está descrito ya con nombre, cuadro neurológico, pero causado por la impresión de esa inyección o de esa administración de la vacuna. Vos sabés, José, que cuando nombrabas eso último que dijiste de esa bajar los brazos, esa desilusión, ese no tengo ganas de nada, en una nota del profesor Jorge Osona citó al poeta Antonio Machado, y él describía eso como una cara de tristeza sin ser tristeza, que es algo que escribió Machado. Era todos los gestos de la tristeza sin llegar a ser tristeza, porque no había un elemento inmediato que lo disparara. Pero es esa actitud, ¿no? Esa actitud de me rindo o estoy a punto de rendirme, que es peligrosísima. Bueno, hubo mucho en un momento dado de la pandemia este sentimiento de, bueno, basta.
frente a lo que era el sentimiento de encierro cuando no se podía salir. Claro. Porque nosotros tratamos, y me acuerdo una vez charlándolo juntos, Alfredo, yo trataba de subrayar la importancia del quédate en casa más que el encierro y el aislamiento, como intento de convertirlo en una elección, claro, de un acto de libertad. Me quedo para cuidarte y cuidarme. Elijo quedarme. Elijo. Claro. Ahora, a medida que la pandemia esta se prolongó y la cuarentena se hizo interminable, el sentimiento de encierro predominó. Y a partir de ahí surgió una vivencia curiosamente como de distancia con el otro, de falta de puente, de necesidad de contacto que no había, de deslibidinización, incluso en palabras más fáciles, de falta de energía en términos de ganas, de deseo. Claro. Y eso generó como una especie de máscara que tiene que ver con algo de esa tristeza sin tristeza de la que hablábamos, pero que también es una de las formas en que aparece, como muy bien vos señalás, la parálisis que tiene que ver con el miedo, con la desilusión, claro, con una resignación. Además, qué figura la de máscara, que es lo que muchísima gente, además del barbijo, se usa el tema de la máscara. Yo que le quería preguntar al doctor Stoll, hoy Quirós decía lo siguiente: es producto del fracaso de la coordinación entre todos los países del mundo para asumir esta pandemia, esto que no nos dejan entrar con la Sputnik. Porque él dice, si la Sputnik es eficiente, cualquier país debería pedir, como pedimos nosotros, por supuesto, un PCR para saber que esa persona no está contagiada, ni tiene coronavirus, ni nada. Pero discriminar entre las distintas vacunas es medio extraño cuando son vacunas que tienen alta eficiencia. Él esperaba que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos corrigieran ese dato y pidieran todos los recaudos al ingresar al país, pero no discriminar por el tipo de vacuna que se aplicó o por el lugar geográfico en el que se aplicó, como hacen en Inglaterra. En Inglaterra los argentinos no podemos entrar con ninguna vacuna, creo, corríjame si me equivoco, salvo que nosotros demostremos con un PCR que no hay ningún tipo de problema, ¿no? Lo de la vacuna enfatizaría, porque ahí se mezcla lo que es el método científico. Ya han habido antecedentes de ensayos de investigación científica de una forma muy poco ética. A partir de eso, el método para investigar... En Rusia, dice. No, en el mundo. Ah, en el mundo, perdón. Historias dramáticas. Entonces, cuando se prueba cualquier medicamento, claro, o tecnología que se va a usar en una persona, en un ser humano, se hace con un régimen muy estricto, que es el mismo en todo el planeta. De hecho, las muchas medicaciones que se prueban en la Argentina muy exitosamente para después venderse, para después ser aprobada, la industria farmacéutica viene a aprobarlas acá y a otros países, y después se vende. Pero eso está supervisado por la FDA, por la ANMAT localmente, pero pueden venir inspectores de la FDA. Y lo que quiero decir, Alfredo, es lo que han encontrado, y se criticó en su momento, porque Rusia publicó en Lancet una gran efectividad, pero enseguida sale un consorcio de científicos a cuestionar los números que se habían publicado en el Lancet. Claro. Se había discutido esto en el verano nuestro, en febrero pasado, que esos números no eran prolijos. Después se le pidió a Rusia, no han dado los datos en el placebo, en los que recibían la vacuna, pero no, claro, era vacuna. No dieron los eventos adversos. Ahora aparece la desprolijidad con la planta. Claro. Entonces, esto es un tema muy, muy estricto. Está muy regulado la investigación científica en humanos, por supuesto, y acá fue desprolija, fue muy desprolija. Es eso, no creo que haya discriminación realmente, y creo que la van a terminar aprobando. La van a terminar aprobando porque por es la eficiencia, efectiva, claro. Porque impresiona ser efectiva. Usted lo que decía que era muy efectiva. Débora Plager, tenés dos personas aquí para preguntar lo que quiera. Sí, claro. Bueno, en primer lugar al doctor Stoll, era muy interesante esto que decían de la posibilidad de eventualmente los que tenemos Sputnik, y mientras no se apruebe, aunque como decía Conrado, cree que a la larga sí va a suceder porque es una buena vacuna, darse una tercera dosis de una monodosis, Janssen, por ejemplo. Pero el que no pueda viajar en este lapso hasta que empiece a regir esa medida restrictiva en Estados Unidos, no tiene posibilidad de hacerlo. Es decir, yo si voy a Estados Unidos una vez que la medida está vigente, ¿no paso migraciones? ¿O sí? ¿O me equivoco? No. Ahora sí. Ahora en este momento, sí. hasta noviembre. Hasta noviembre puede ir ahora, claro. Claro, pero no luego, digamos. No. El que no tiene la posibilidad de ir ahora, una vez que entre en vigencia la medida, no tiene posibilidad de vacunarse ni en el aeropuerto como sucedía antes, porque no pasás migraciones teóricamente. Y los norteamericanos están muy convencidos, Débora. Están hablando del refuerzo con mucho énfasis, tanto que el presidente se acaba de dar un refuerzo. Tanto
que la directora del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en contra de los asesores que le dijeron no, el refuerzo podemos esperar, ella dijo no, vamos a dar refuerzo y no solo a los mayores de 65 años, que es lo que había arreglado la FDA. Se lo vamos a dar a los maestros, a la gente que cuida ancianos, a los que trabajan en cárceles y por supuesto a los trabajadores de la salud. Entonces están hablando de la tercera dosis, no van a dejar entrar la vacuna que ellos no aceptan y que no ha sido aceptada por problemas en su fabricación. Seguro que no. Ahora le pregunto a Manuel Adorni para que pueda preguntar lo que quiera, pero me quedó una cosa, José Abadi, con lo siguiente. ¿De qué podemos hacer nosotros en forma individual y también como sociedad para reparar todas estas cuestiones de las que hablamos? Angustia, depresión, esa tristeza, todos los temas de insomnio. ¿De qué manera deberíamos afrontar esa situación? En forma, insisto, cada uno, pero la sociedad, ¿qué puede hacer? ¿El Estado qué puede hacer? Claro. Vos estás hablando de cómo recuperar, de algún modo, Alfredo, algunos valores esenciales, algunos sentimientos fundamentales. La confianza, que cuando la confianza se pierde y la desconfianza avanza, el desasosiego aparece como sombra allí en el horizonte, y esto nos deja a todos muy solos y nos deja cerca de sentimientos que muchas veces se parecen a la desesperación. Entonces, recuperar la esperanza. ¿La esperanza qué significa? Tener la confianza. La confianza y la esperanza están muy asociados. ¿A través de qué? De poder trabajar en términos de investigación, de utilizar aquello que sí sabemos que es útil, de organizar adecuadamente, de vacunar y vacunar, obviamente, y vacunar, pero también en lo psíquico que vos me preguntás, la confianza, la esperanza y también el poder pedir ayuda cuando es necesario. Es muy importante cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos mal, cuando estamos deprimidos, cuando aparece un trastorno del sueño, el famoso insomnio, como me dijo una vez en una consulta un paciente. ¿Y cómo quiere que me duerma? No me voy a distraer, puede venir el virus en cualquier momento. No, tremenda. Los tiene que estar en guardia. En guardia, en centinela. Los trastornos alimentarios, la angustia que provoca la idea de la pérdida del otro, la angustia de muerte, en donde muchas veces los medios de comunicación nos han aturdido involuntariamente, pero finalmente aturdido con auditorías de muertos por minuto. ¿Seguro? En cada lugar del planeta. Por favor, me he cansado de decirlo. Seguro. Entonces, creo que hay que poder enseñarle a la gente que en esos momentos en los cuales uno se siente mal, sufre, pida ayuda. Pedir ayuda nos dignifica a nosotros y a quien se lo pedimos. Y ahí que se puede recuperar vínculos, lazos, sentimiento de existir y de que existe el otro, sentirnos acompañados. Y esto que nos hace sentir fuertes y nos permite estar lúcidos y saber que la humanidad ha superado enormes adversidades en el futuro. Es verdad, este virus puso en jaque lo que aparecía como la omnisapiencia del sujeto de la razón. Bueno, no somos omnipotentes, pero somos potentes y vamos a poder superar esto si hacemos lo adecuado. Impresionante, no somos omnipotentes, pero sí somos potentes. Manuel Adorni, una pregunta potente de su parte, por favor. Conrado, José, ¿qué tal? Buenas noches para ambos. A ver, yo me voy un poco adelante. Ya sé que es, por supuesto, muy complicado hacer futurología, más en cuestiones sanitarias, pero digo, venimos de un 2020 muy complejo, un 2021 que no terminamos ni de vacunar a toda la población, no nos decidimos qué hacer con el barbijo. Digo, hay muchas actividades que todavía no se animan a volver de manera presencial. Me gustaría saber qué entienden que va a ocurrir en el 2022. ¿Creen que vamos a arrancar febrero, marzo vacunándonos como todos, como ocurre con la gripe? ¿Creen que va a ser un año normal, que no vamos a usar más el barbijo? ¿Qué es lo que esperan para dentro de 4 o 5 meses? Que me parece que es un poco las ganas que tiene todo el mundo, ¿no? De entender un poco qué es lo que viene y si efectivamente nos vamos a terminar de normalizar. Bueno, es para los dos, así que... Conrado. Empiezo con lo médico. Déjame, Manuel, que haga futurología de corto plazo, mejor. Y pensá que tu tema, que en el Tesoro tienen deuda, pero no miran cuánta. Y siguen pidiendo préstamos y siguen sin mirar cuánta deuda hay. Y pensá que lo mismo pasa en la casa de alguien que tiene una tarjeta de crédito y gasta con la tarjeta de crédito sin mirar los gastos. Un día, en el Tesoro o en la casa, se van a dar una sorpresa cuando vean la cifra. Y eso es lo que está pasando ahora. Ahora hay una oportunidad de evitar muertes evitables.
¿A qué me refiero? Al brote de Delta, en el que muchos dicen, bueno, ya pasó, no tuvimos brote de Delta. Bueno, seríamos uno de los pocos países del planeta que no tendrían brote de Delta. Y la realidad es que no estamos a tiempo de decir, no es enero o febrero que podríamos decir, no tuvimos brote. Entonces, ¿qué quise decir con la analogía? Si nosotros hacemos secuenciación genómica, esa es la única forma de saber en dónde estamos. No tenemos idea cuál es la situación. Vemos que bajan las infecciones, hoy igual que ayer, la mortalidad hoy igual que ayer, 90 muertes, pero no tenemos idea en cuanto a Delta. Eso es lo que hay que monitorear. Si vos supieras que los infectados de agosto, cuando ya Delta estaba diseminándose en Argentina, eran el 3% eran Delta, y vos sabés que a fin de agosto era 3%, y hoy es 3%, podés estar relativamente más tranquilo. Ahora, si era 3% a principio de agosto, era 15% a fin de agosto, y hoy es 25%, claro. Eso es exactamente lo que pasó en Israel, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y cuando llega a 50, de ahí salta a 90 y aparece el brote. No te enterás antes. Es como tener presión alta. Te enterás el día que ocurre el ACV o el infarto en el corazón. No estamos monitoreando la diseminación de Delta, que es lo que podría evitar. Al contrario, hubo medidas para relajar. No usemos el barbijo. Sabemos que en un parque no tener barbijo no te vas a contagiar, pero no es buena la comunicación de relajarnos cuando hay una alta probabilidad de que exista un brote por la variante Delta. José. Yo te diría algo dentro de este orden, tomándolo desde otro lugar, ¿no? Vos dijiste, ¿qué creen? Bueno, una cosa es qué creemos, otra cosa es qué deseamos y otra cosa es qué queremos. Claro. Creo que acá es importante que pasemos del desear al querer, para poner la voluntad al servicio de hacer lo que hay que hacer. Quiero decir, sinergizar la razón con el entusiasmo, con la emoción. No quedar en euforias mágicas, que es lo que decías recién, Conrado, de esto, bueno, ya está. Ya está, ya pasó. Ni tampoco en resignaciones deprimentes o depresivas. Claro. No. Podemos y tenemos herramientas, bueno, usarlas adecuadamente, usando la razón y usando la emoción. Y yo creo que esto está muy ligado a lo que se suele preguntar normalmente como ¿cómo va a ser la nueva normalidad? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo va a ser el mundo? Muchas veces se pregunta. Y yo tengo a veces una respuesta que puede desilusionar, y dependerá de nosotros, Alfredo. Claro. ¿Qué quiere decir? Si utilizamos lo que sucedió para convertirlo en experiencia, vale decir en aprendizaje, y si de ese aprendizaje tomamos las conductas que pueden y trabajar sobre lo que ocurrió para algo distinto, mejor, renovador, irá bien y se convertirá esta crisis también en una expectativa de algo diferente en el mañana que pueda ser mejor. Y si no, no. Si no, ¿de qué estaremos prisioneros? De la repetición. De la repetición. Conrado, ahí están estudiando la posibilidad de volver a las canchas, el partido de River y Boca, 50% de aforo. Dicen que con una dosis, todavía no lo han definido concretamente, pero que con una dosis se podría entrar a ver el partido con la mitad de la gente que entra en la cancha. ¿Te parece correcto? ¿Está bien eso? Una dosis da defensa, Alfredo. O sea, digamos la ciencia. Sí. Un estudio en el Reino Unido de 1 millón de personas, el 40% de las muertes eran no vacunados. Vos veías el que había recibido una dosis. Inmediatamente después de recibirla, caía al 10%. 15 días después, 3%. 2 dosis, 1. 14 días después de la segunda dosis, 0,8 la mortalidad. O sea que cada dosis, aunque no pase mucho tiempo desde la dosis, disminuye significativamente cualquier problema que puedas tener. Dicho eso, en este momento, es verdad, hay muy baja diseminación. No sabemos con qué proporción de Delta. Claro. En este momento, en una cancha, con un aforo, con una dosis, con barbijo, y acordémonos del abierto de Estados Unidos, que ocurría justo cuando estaba por explotar Delta, la única persona, creo, que tenía barbijo en todo el estadio era la novia de Medvedev, sí, uno de los finalistas. Sí. La única. Pero en esas condiciones probablemente podría ser razonable, pero hay que tener cuidado. Ya han salido editorialistas, científicos reconocidos, a criticar a Noruega, a Dinamarca, que han hecho una apertura que tiene una cierta justificación. Altísimo índice de vacunación, secuencian los virus, tienen un testeo el más alto del mundo, pero dicen no ha terminado esto. Vos preguntabas cómo era, hablaba José recién del final, o cómo va a seguir, o qué queremos, y qué. Esto es una maratón. Lo que queda claro es que esto resultó ser una maratón, y una maratón con obstáculos.
Así que tener cuidado con fútbol o cualquier agrupación. Cualquier agrupación de gente así. José, estuve viendo un pequeño videíto tuyo maravilloso, ya es más vinculado al tema del debate político. Vos decís, se produce una indignación cuando ese debate, en lugar de un debate de ideas, se transforma en un combate entre narcisismos. Sí. ¿Hemos zafado de esto o en esta campaña se vio eso, que finalmente no hay debate de ideas? Creo que en gran parte, no digo en su totalidad, pero en gran parte vemos, ¿no?, peleas en lugar de debates. Claro. Nosotros queremos contiendas que tengan que ver con debates, con intercambio, con diferencias, con disensos, claro, con énfasis, pero no guerras personales, no injurias personales, claro, agresiones, que en último término distraen la atención de aquello que nos interesa a todos los ciudadanos, que es saber qué propuestas nos hacen para poder mejorar, reparar y hacerse cargo de lo que nos pasa a todos. La guerra de narcisismos quedan como en una especie de cápsula entre ellos y nosotros nos quedamos afuera. Yo creo que cuando esto sucede hay un sentimiento de soledad de los ciudadanos. Por favor, basta de lo que vos le decís a este o el otro al otro. Claro. Ocúpense de lo que nos preocupa a todos. A todos, y complementarnos en la diversidad. Doctor Stoll, doctor Abadi, ha sido un verdadero lujo. Muchísimas gracias por venir. La verdad que engalanan un programa. Muchas gracias por haber venido. Y voy a buscar a...